Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. A la hora que puedas estar viendo este video, quien te saluda y te habla es tu amigo y hermano Américo Nieves. Saludamos a todos los que se encuentran por a través de Facebook, de todos los que se encuentran por a través de nuestra emisora de radio, Radio Fuente de Santidad.com. De igual manera también a todos los que están a través de YouTube. Le damos las gracias y la bienvenida a estar en otro programa más de Revelando la Verdad de la Palabra. Así que quiero darle las gracias a todos ustedes por la acogida que ha dado sobre este programa y porque vemos que a pesar de que se ha estado comenzando nuevamente a hacer estos videos, pues nuevamente ha habido una gran acogida por parte de las personas que han preferido que nosotros sigamos dando las clases por aquí, por a través de YouTube. Así que le damos las gracias a todos ustedes y quiero agradecerles especialmente con estas clases que vamos a estar simultáneamente dando constante a través de aquí de YouTube. Como siempre, son clases especiales, clases que se tratan sobre el Eterno y las clases que ustedes van a aprender sobre todas las cosas que están a nuestro alrededor, pero más de lo que dice la palabra del Eterno. Así que le doy las gracias primeramente a Dios, al Eterno como nosotros le llamamos, o como usted le conoce como Dios, nosotros le conocemos como Yahweh, y también le conocemos como el Eterno. Así que bien importante utilizar esos dos términos aquí. Recuerden que yo lo había dicho ya en una primera clase y lo dejé establecido, que de vez en cuando vamos a escuchar la palabra Eterno y de vez en cuando vamos a escuchar la palabra de Yoshua y también vamos a escuchar la palabra de Dios, como usted también así lo conoce. Quiero, antes de comenzar, como siempre, dar lo que se conoce nuestras redes sociales por las cuales usted puede localizarnos. Primeramente nos puede localizar por a través de Twitter, que se conocía como Twitter, ahora se conoce como X. Lo tenemos aquí, puede conocerse como X, y nos puede localizar como Radio Fuente de Santidad TV. Ya que muy pronto estaremos haciendo el cambio del nombre para que se pueda encontrar como la emisora, pero lo tenemos como Radio Fuente de Santidad TV. En Facebook nos pueden localizar como emisora Radio Fuente de Santidad, se nos localiza por a través de Facebook, donde nosotros a veces subimos las siguientes programaciones, o subimos lo que tenemos para todos ustedes. Y Instagram es Fuente de Santidad, ya que no nos permitieron poner el nombre completo. Y en YouTube usted nos conoce ya como Radio Fuente de Santidad TV. Y nuestro canal y nuestra emisora de radio, www.radiofuentedesantidad.com. Mi nombre es el hermano Américo Nieves. Gracias por darnos esa acogida y por estar siempre con ustedes en su programa Revelando la Verdad de la Palabra. Quiero comenzar primeramente dando el anuncio de nuestra emisora de radio, pero también del anuncio del programa. Y recuerde que este programa se repite por a través de radiofuentedesantidad.com, así que por ende, pues allá se repite. Nosotros allá lo que usted va a escuchar música que alaba y glorifica al Señor y algunos estudios de la palabra del Señor. Esto que están viendo aquí es el orden del programa y nosotros estamos haciendo todos los jueves a partir de las 7 p.m. de la noche. Usted puede escuchar su programa Revelando la Verdad de la Palabra. Lo puede escuchar por ahora a través de la radio. Por aquí por YouTube
lo subimos un día antes para que usted entonces lo pueda apreciar por a través del video y las diferentes explicaciones que nosotros estamos dando. Así que ya tenemos esta explicación y usted puede verlo también por aquí por YouTube, ya que el primero fue todo un exitazo, pues este es el segundo. Así que ya tenemos el programa revelando la verdad de la palabra, y este es su servidor, su hermano y amigo Américo Nieves. Te pedimos que te suscribas al canal y le des a la campanita para que cuando nosotros subamos nuevos videos así con YouTube, así también te avise del mismo. Muy importante que compartas este video con tus amigos y allegados, para que ellos también se gocen de la palabra y también se gocen de los estudios. Y también tú puedas compartirlo con tus amigos, allegados, familiares, que puedan ver estas clases correspondientemente y que ellos también se gocen de la misma. Así que posteriormente te pedimos que compartas este canal y le des like para que así también YouTube siga promoviendo nuestro video. O sea, no solamente que lo veas, sino que también le des like para que así YouTube siga promoviendo nuestro video y así se siga extendiendo y llegando a todas las personas que quieran escucharlo. Y comparta, y una vez más le decimos que comparta, y una vez más le decimos también que estés con la familia, y es importante sobre todo. Y gracias una vez más. Dios le bendiga. Hermano, estamos en una clase que, como yo indiqué esto al principio, es una clase bien controversial. Primero, ¿de qué se trata? Estamos hablando de un don que se usa mucho en las iglesias, en muchos lugares y en muchos sitios. Y este don que yo comparto con ustedes, las vivencias que yo he tenido en mi vida personal, de a la medida en que el Señor me ha estado utilizando con este don. Yo no soy la gran persona del desierto, y se lo voy a decir. No soy la gran Coca-Cola del desierto que diga, wow, el hermano Américo está dando clases. ¿No? Yo aquí estoy aprendiendo como cada uno de ustedes también aprenden. Pero a base de mis vivencias que he vivido, yo puedo hablar de estos dones. Y porque según fue pasando los años, los meses, el tiempo, fue cuando más fue que me fui enterando de cómo el Señor cada día más nos sigue utilizando. Y es una bendición de que el Señor te escoja a ti para ser su portavoz en la tierra, para que lleve su mensaje. Y hay personas que no entienden o no tienen la capacidad de, yo no diría la capacidad, debo corregir eso, o no entendemos cómo Dios nos utiliza. Eso sería la palabra correcta. Y cuando el Señor nos empieza a utilizar en estos dones de bendición, porque esto es un gran privilegio, yo creo que usted sepa que esto es un gran privilegio. Y cuando empieza el Señor a utilizarnos en estos dones, es bien importante que cada uno de nosotros conozcamos los dones que el Señor nos está utilizando. Yo había empezado la primera clase con el don de ciencia y había comenzado con esta clase,
que fue muy dinámica, aunque estábamos comenzando a trabajar con muchas clases con esta, pero fue una clase dinámica. Hoy vamos a hablar de los profetas. Hoy vamos a dedicarnos a hablar sobre el profeta o la persona que Dios utiliza para poder llevar el mensaje. Y es considerado un profeta o es considerado un mensajero de Dios. En este caso yo voy a utilizar la palabra mensajero. ¿Por qué? Porque es un mensajero de Dios. Y como mensajero de Dios tenemos que tener cuidado a la hora el Señor nos utiliza para mover de su espíritu, y tener cuidado que no sea solamente única vez por una emoción mía, por un placer mío, por lo que yo entienda. No, sino que tenemos que tener cuidado a la hora de que el Señor nos está utilizando para llevar un mensaje. Y no se constituye mensajero de Dios único que lleva el mensaje correcto de la palabra de Dios, sino el mensajero que es utilizado por Dios para llevar mensaje bíblico. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Vamos a comenzar con esta clase de lo que es ser una persona que Dios reviste para llevar un mensaje. En el diccionario bíblico dice: aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique. Nos volvemos un comunicador que Dios reviste de su autoridad para comunicar su voluntad a los hombres y los instruye. O sea, si vamos a ver en el término bíblico, ¿verdad? En el término como se establece en el diccionario bíblico de la palabra del Eterno, pues en el diccionario aparece como que es una persona que Dios reviste. Y cuando hablamos de la palabra revestir, viene del término como que lo utiliza, para que lo puedas entender en mi lenguaje puertorriqueño español, lo utiliza y le da a su autoridad para que comunique su voluntad, lo que Dios realmente quiere. Y se lo comunica a quienes, a los hombres. Así que hoy vamos a hablar sobre esa persona que lleva el mensaje. Hoy vamos a hablar sobre esa persona que es utilizada para comunicar y decir y llevar el mensaje a los hombres. Durante muchos años, recuerden que habíamos hablado de Moisés. Moisés era una persona de bendición, porque Moisés se convirtió en un comunicador, pero su misión era más bien ser lo que se llama un libertador. Ustedes saben que Moisés estaba pastoreando las ovejas y Dios le llama la atención y le dice a Moisés, ¿verdad? Le llama la atención con la salsa ardiendo, ¿recuerdan? Vamos a empezar por ahí. Y le llama la atención con la salsa ardiendo. Y entonces él ve que esta zarza está ardiendo. ¿Y qué es la zarza? La zarza es el árbol. ¿Qué es el árbol? Un árbol que se da en el desierto. Y este árbol resiste las temperaturas tanto de día como de noche en el desierto. Un árbol que resiste las temperaturas. Puede resistir el calor como puede resistir el frío. Recuerde que según de día en el desierto hace un calor terrible, de noche hace lo que se llama
un frío terrible. Por eso es que vemos que la famosa canción que nos dice que de día columna de nube, de noche columna de fuego. Y la gente se pregunta, pero ¿por qué de día columna de nube y de noche columna de fuego? Y es porque eso tiene una razón de ser. Primeramente, la razón de ser de eso es que de día Dios protegía al pueblo ¿de qué? De las altas temperaturas del sol y de las altas temperaturas del desierto. ¿Ok? Y de noche columna de fuego. De noche columna de fuego tenía razones de ser. Primero, para darle calor al pueblo, una. Y dos, para usar la luz para guiarlos y continuar y seguir hacia adelante. Quiere decir que entonces ya tenemos la razón. O sea que cuando usted escuche el famoso corito que dice, y de día columna de nube y de noche columna de fuego, de día nube, de noche fuego, ¿verdad? Que es un corito bien avivado. Pues lo que quiere, el significado de lo que quiere decir esto es, de día es para cubrirnos sobre las altas temperaturas del sol y del caliente, y de noche columna de fuego, que es para luz, ver, dos, el frío, porque así es como se sobrevivía en el desierto. Pero ustedes saben que está Moisés, ¿verdad? No vamos mucho hacia, quise dar un poquito hacia atrás. Moisés está en el desierto y ve esta zarza ardiendo. Y está él pastoreando las ovejas de su yesca. Y cuando él está pastoreándolas, él ve la visión, porque para él es una visión, ve que la zarza ardía, pero que no se consumía. Y lo que él le llamó la atención fue, ok, está este árbol prendido en fuego, pero no se consume, no se quema. Voy para allá a averiguar esta visión, a ver qué fue, o qué causa es lo que está sucediendo. Y cuando va para allá, ahí Dios le habla de en medio de la zarza. Y Dios le dice, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies. Y la palabra quitarse el calzado de sus pies, lo aprendí hace poquito. Que siempre yo me preguntaba, ¿por qué razón Dios le mandaba quitar el calzado de los pies a Moisés? Y yo pensaba, bueno, porque era un lugar santo, pero... Y me di de cuenta que no es así. El calzado es una serie de pactos. Se hacían quitándose los zapatos, como una serie de pactos con el Señor. Moisés se convirtió en el portavoz de Dios aquí en la tierra, porque él iba a comunicarle al pueblo de Israel los planes que él tenía para hacer, y se convirtió en un comunicador. A pesar de que Moisés dijo 60,000 cosas y 20,000 excusas para no ejecutar el trabajo, el problema de esto es que, aunque todo, pues Dios le puso a Aarón como parte esencial de sus planes, y lo puso como un intérprete a su lado. Así que ya teniendo esto claro, Moisés se convirtió en un libertador, pero era el portavoz de Dios aquí en la tierra. Lo mismo pasaban con los reyes de aquel tiempo y con los profetas de aquel tiempo. Ellos eran los portavoces de Dios en la tierra. Ellos le hablaban a los reyes, le decían a los reyes, le hablaban a los reyes, y cuando ellos le comunicaban a los reyes, le decían cuál era la táctica que tenían más o menos de ellos ir a el campo de batalla, qué era lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer,
A veces también Dios lo hacía con el único propósito, no solamente de ser el comunicador de Dios en la tierra, sino que también, aparte de todos, ellos llevaban el mensaje, pero aparte de llevar el mensaje, se lo llevaban a los reyes. Y cuando había que enderezar al pueblo, que el pueblo estaba mal, pues Dios enviaba a estos profetas para que llevaran el mensaje de Dios y se lo llevaran de gran manera. Y le decían a ellos qué eran lo que tenían que hacer. Casi siempre, cuando se trataba también de corregir las acciones del pueblo, y las acciones del pueblo tenían que ser corregidas. Y ese corregir es importante, pero se hacía mediante al portavoz, al profeta, para que el profeta llevara el mensaje y era el portavoz de ese tiempo. O sea que el profeta era un mensajero, ¿ok? Y siendo un mensajero, pues llevaba el mensaje, pero se lo llevaba lo mismo a los reyes, ¿verdad que sí? Y se lo llevaba lo mismo también, no solamente a los reyes, sino también se los llevaba a las personas que tenían que ser corregidas ante su acción. Dice, en los tiempos antiguos se usaban los usos de los profetas para llevar el mensaje de Dios a sus pueblos o para corregirlos de una nación. Y esto es bien importante. Los mensajeros o los profetas eran llevados para comunicarle al rey si había que corregir a la nación, si había que llamarle la atención o no. ¿Ok? Que eso lo vemos mucho a través de la Biblia y lo vemos mucho y de qué manera. Uno de los más que conocemos, ¿verdad? Decimos que era Moisés y él fue un profeta de Dios, llevó el mensaje correspondientemente. Otros de los profetas que también habla de parte de Dios fue el sacerdote Samuel, ya todo el mundo conoce de él, que este también hablaba de parte de Dios. Ustedes saben que siempre eso lo vemos en parte de su enseñanza, ¿verdad que sí? También vemos a unos de los profetas como Jeremías. Ustedes saben que Jeremías se le fue conocido como el profeta llorón. Jonás, ustedes saben por la desobediencia que fue. Isaías, Ezequiel, Daniel, que Daniel en sí fue uno de los profetas que pudo ver lo que iba a acontecer en el mundo y se le fue revelado. ¿Okay? También, aparte de estos profetas, podemos conocer a muchos más. No solamente a Daniel, no solamente a Ezequiel, sino también a otras personas más, que también fue llevado para esto mismo. Así que bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Así que ya vamos teniendo más o menos un parte, ¿verdad? De estos profetas y a los que se dedicaban los mismos. Bendito sea el Señor, ¿ok? Dios prometió que Él resucitaría entre los del pueblo elegido a un hombre inspirado a hacer decir autoridad y todas las autoridades, ¿verdad que sí? Eso también se está refiriendo a Jesús de Nazaret. Cuando las personas hablan de parte de Dios, es porque Dios les ordena que hable
o diga algo de parte a la vida, la parte a la vida de la persona. ¿Ok? Voy rapidito porque quiero entrar en la clase original de hoy. Y en Deuteronomio capítulo 18, verso 18 en adelante dice, y vemos como el orden de un llamado profeta de Dios. El profeta se levanta en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les habrá todo lo que yo le mande. ¿Ok? Bien, hermano. Recuerden que esto es la verdad de la palabra. En estos últimos tiempos estamos viendo mucha preocupación, donde se están levantando muchas personas diciendo, así dice el Señor, y están comprometiendo la palabra de Dios. Y esto en realidad están llevando a un pueblo ya no a buscar de la gloria de Dios, sino está llevando un pueblo a llevarlo a que ya la iglesia no se va a escuchar palabra de Dios, sino se está escuchando palabra de un profeta o de una persona en específico. Y hoy en día se ha levantado una, y voy a utilizar ese término aquí, de adivinación, donde se está llevando casi siempre a entender como si Dios estuviera solamente puesto como un profeta, o como si fuese una persona que todo el tiempo está hablando. Recientemente el Señor estuvo hablando con una persona, señores, y esto lo viví hace poquito, y digo experiencias vividas. Había una persona que estaba orando para que tuviera el Señor de traer a su hija para que viviera a su lado. Y su hija comenzó a hacer los lavados, ¿verdad? Las gestiones de comprarle una residencia. Pero ella llegó un momento dado de que empezó a hacer una especie de duda, porque se levantaron los que tenían oposición. Después del tiempo, el Señor le consigue, o aparece otra casa, y ella está haciendo tiene ahora para comprarla. Hay veces que nuestras emociones son los que llenan nuestra vida. Estamos tan contaminados de todo lo que está alrededor del mundo, que no solamente estamos contaminados de todo lo que está alrededor del mundo, sino que humanamente posible hay personas que están teniendo muchas confusiones en su vida, porque quizás la persona que esté llevando el mensaje tenga conocimiento de lo que pasa. La palabra del Señor dice, en parte sabemos, dice el apóstol Pablo, en parte sabemos y en parte conocemos.
Y cuando se dice en parte sabemos y cuando se dice en parte conocemos, viene del término de que en parte se sabe lo que ya tú tienes conocimiento de la persona y tú como que quieres darle la ayudita al Señor y comienza a darle esa ayuda a Él y empiezas a hablar tú y no empieza a hablar Dios. Y eso, a eso es que yo me estoy refiriendo. En una cierta ocasión un pastor, amigo mío, muchos años, milité en su iglesia por mucho tiempo. La iglesia estaba pasando por un sinnúmero de situaciones en su vida. Y ellos pues llamaron a una profeta que ya conocían. Y el pastor pues la puso al tanto de todo lo que estaba pasando en la iglesia. Porque mientras la llamó para hacer el mensaje, le puso todo el conocimiento de lo que estaba pasando en la iglesia y por eso el domingo, cuando esa pastora fue a predicar y llevar el mensaje, desgraciadamente ya ella estaba contaminada. Ese es uno de los problemas que tenemos, la contaminación, cuando hay personas que saben de lo que sucede. Y la persona fue y llevó el mensaje, como habló de costumbre, y cuando lleva el mensaje, desgraciadamente la persona cogió una parejita de jóvenes que estaban comenzando a hacerse novios y llama a este joven y la ministra y le dice que el Señor le va a enseñar a tocar todos los instrumentos, pero que Dios no lo quería con novia, que esto no era el momento de ser novios. Esto trajo una confusión entre esa parejita porque ya el Señor estaba confirmando la relación y desgraciadamente fue tan así que ellos rompen la relación porque supuestamente Dios dijo que él no estaba apto para tener novia. Señores, yo estoy haciendo esto bien explícito posible porque mi preocupación como persona que doy clases y enseño, mi trabajo es que tú aprendas a entender los momentos en que el Señor prepara para tú poder hablar de parte de Dios y saber cuándo el Espíritu Santo así te da una palabra para una persona en específico. Tú no puedes ir rapidito sin confirmar, sin saber primero. Por eso tienes que ponerle al Señor unas señales antes de tú ir a hacer cualquier cosa. Y tú no puedes ir rápido a imponer manos y comenzar a hablar de parte de Dios que quizás no sean tus emociones o que realmente el Señor no esté abriendo el ambiente para que eso ocurra. Dice la Biblia que el corazón es engañoso. Entonces estamos hablando de que el corazón mismo es engañoso. Estos profetas eran personas diestradas y capacitadas. Y eran personas que estudiaban la palabra y sabían exactamente. Pero eran personas que vivían a lo lejos del pueblo.
¿Por qué vivían a lo lejos del pueblo? Porque eran personas que no querían contaminarse con todo lo que estaba pasando en el pueblo. Y por eso se alejaban, navis, se conocían que se alejaban del pueblo, se mantenían del pueblo, se alejaban del pueblo, y para que sea su palabra más creíble. O sea, nunca estos profetas habitaban con la gente del pueblo, nunca estos profetas hacían estas habitaciones con ellos, sino que también ellos iban a la escuela de profetas y se adiestraban y capacitaban y sabían de palabras bíblicas. O sea, que no eran una persona por así, sabían los momentos y palabras correctas. Ese fue el caso de Jonatán, ese fue el caso del profeta cuando fue a visitar al rey David. ¿Qué le dijo? Le fue al rey y le dijo, mira, le hizo un cuentito primero. Después que le hizo el cuento, David dijo, pues a ese hombre hay que matarlo, ese hombre hay que... Y resulta ser que el profeta le dijo a David, ese hombre eres tú, porque mandaste a matar a Urías Eteo para tener su mujer, lo mandaste a poner enfrente de batalla, y por hacer, y el profeta dijo, tú tienes más de 1000 concubinas a tu servicio, y tuviste que coger la de este hombre. O sea, lo que hizo David fue corregido. Tal fue así que el Señor no permitió que el muchacho naciera. Porque el rey, lamentablemente, había cometido una falta. Y Dios fue a advertirle. Como pasó con Samuel. Samuel siguió orando por Saúl. Y siguió buscando su presencia por Saúl. Y gemía por Saúl. Y lloraba por Saúl. Hasta que un día Dios le habló, le dijo a Samuel, Samuel, ya no me pidas tanto por Saúl, porque Saúl, ciertamente ya yo tomé la decisión de sacarlo. Y entonces ya yo me he provisto de rey. Y le dijo, ves a tal lugar, a tal sitio, y allí te voy a mostrar quién es el rey que yo escogí. Sino que ya me he provisto de rey, vete allí, a tal sitio, y yo te voy a decir quién es. Y Samuel fue, y para su sorpresa, Samuel, cuando llega a la casa de David, allí con su papá y sus hermanos, comenzaron a ungir a los hermanos primero que estaban allí. Cuando sacaron al primero, Samuel fue bien adelantado, bien prisú, como decimos puertorriqueños, y fue para allá y le dijo, pan, este es, delante de Jehová está sucediendo, espérate, este no es. Porque ciertamente tú miras lo que se ve de fuera, papá, pero yo miro lo que está dentro. Yo miro lo que está en el corazón. Yo miro lo que está dentro de él. ¿Ok? Y todo fue hasta que llegó un momento dado que mismo Samuel le dijo, ven acá, tú tienes otras personas más. Ah, sí, espérate, es que me acordé que yo tengo allá el que trabaja con ovejas. Ah, pues tráelo para acá, porque si no, nos vamos a aceptar a la mesa. Y dice que cuando David entró a la casa, enseguida el Señor le habló, le dijo, levántate y úngelo, porque ese es. Imagínese
como la calidad de un profeta, donde su integridad delante de Dios fue enviado a ungir a un rey, ya viendo un rey ya existente, porque Saúl todavía estaba en el poder. O sea, ya hay un rey existente, y él fue a ungir a otro rey que fue escogido por Dios. Y eso es, y usted dirá, pero hermano Américo, eso es bien, ¿ve? Porque el otro no cumplía con los estándares que Dios quería y se hiciera, y este cumple con los estándares que se quería que Dios realmente hiciera. ¿Por qué? Porque Saúl se congraciaba. En el caso de Saúl, fue escogido por Dios, y no podemos dejar eso por un lado, porque Saúl fue escogido por Dios. ¿Por qué? Porque llegó un momento dado donde Saúl dijo: iré allí donde el sabio para preguntarle dónde están mis ovejas de mi padre. Y resultó ser que cuando fue, dice que Samuel lo vio y lo ungió. Así que eran profetas creíbles. O sea, personas que estaban separadas. Pero estas personas no podían hacer, oiga bien, lo que otros piensan que sí podían hacer, y eran personas que eran dedicadas al evangelio, dedicadas al mensaje, como se supone que sea un profeta. Durante procesos también hay profetas que son falsos y son mentirosos. Son aquellas personas, como pasó aquella vez, de aquel hombre que le dijo: vete a donde el rey, lleva el mensaje, pero no comas ni te quedes en la casa del rey, y vete por otro lugar. El muchacho fue, llevó el mensaje, la persona fue, llevó el mensaje del profeta, y se fue como Dios dijo, por otro lado, hasta que otro profeta viejo se enteró de lo que había pasado. Y dice la Biblia que él fue y lo buscó, y lo invitó para la casa. Y el otro profeta viejo le dijo: pero ven acá, no te preocupes, si Dios me habló y Dios me dijo que te fuera para mi casa, comiera y bebiera. Y resulta ser que cuando llega allí, come y bebe en la casa de ese profeta, y resulta de eso que el Señor utiliza a ese profeta viejo y le dice: por cuanto me desobedeciste, verá lo que te va a pasar ahora. Y da la pata que cuando él va caminando para irse, un león lo ataca, pero no se lo come. Y van y se lo dicen al profeta viejo. Mira, un león atacó al profeta, y cuando él lo encuentra, él lo ve tirado en el piso y el león junto a él. No obedeció. Y usted dirá: hermano Américo, no obedeció. ¿Por qué? Porque los verdaderos profetas reciben instrucciones y tienen que llevarla a cabo. Son hombres separados para el oficio. Pero para ser profeta en esos tiempos habían tener unos estudios, unas capacitaciones. Había que portarse en la escuela de profetas. Y eso es bien importante. En estos tiempos, hoy en día, todo el mundo habla de parte de Dios. Pero hay que tener cuidado. ¿De dónde viene esto? ¿En qué don se está utilizando? ¿En qué don tú hablas? ¿Qué es lo que tú le estás diciendo? Porque una palabra, oiga bien, como yo lo dije en el estudio pasado, una palabra mal dicha
puede ocasionar que la persona, oiga bien, se pierda y vaya a los caminos del mundo. Dios no es Dios de confusión, y la misma palabra lo dice, Él no es Dios de confusión. Y el mismo apóstol Pablo lo dice, Dios no es Dios de confusión. ¿Por qué? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y esto es algo importante que tú tienes que entender. Edificar, cuando una palabra es para edificarte. A veces Dios te habla para edificarte, a veces Dios te habla para exhortarte y a veces Dios te habla para consolarte. O sea, yo he visto personas, y quiero ser, y ustedes hablan muy pasado sobre esto, pero yo he visto personas que tienen una decisión de irse para Estados Unidos. Y ustedes lo ven que están haciendo planes, bueno, cuando yo venga para acá, y yo voy a vender la casa allá, y voy a hacer esto allá, y me voy para Estados Unidos. Y rapidito, tú comienzas a orar para que el Señor te dé la aprobación, que es la palabra correcta, la aprobación de tú tomar la decisión de irte para Estados Unidos. Recuerda que tú vas a dar una vida acá para iniciar una vida nueva ya. Y el resultado de esto es que cuando tú estás orando a Dios, resulta ser que está esperando que esa palabra se dé y que está esperando que esa palabra se constituya y que esa palabra se constituya ya, porque tú quieres tomar una decisión ya. Y resulta ser que un profeta de parte de Dios te habla y lo primero que te dice es: no prepares maletas, que para ningún lado tú vas. Eso para ti causa primeramente una frustración. No, porque Dios no te quiere allá. Pero hay gente que por encima de que Dios dijo que no, por encima de Dios se van. Y resulta ser que cuando llegan allá, hay un salpa afuera, porque lamentablemente, hay que decirlo, todo le sale mal, no todo le sale como pensado, no todo está correcto, todo le sale GB, y las cosas no salen como están establecidas. Entonces tú dices, es que yo no encontré el respaldo de Dios aquí, y yo tomé la decisión de mudarme para acá, sin tomar el respaldo del Eterno, o sea, sin Dios darme ese respaldo. Eso es lo que tú y yo tenemos que ver en este momento. ¿Por qué Él no te dio el respaldo que tú necesitabas que Él te diera? Y te voy a decir por qué. Primero, el Dios del cielo es un Dios de orden. Y Él no va a querer que tú hagas cosas sin antes, oiga bien, saber. Entonces están estos profetas que sí conocen de tu vida y comienzan a decir: Dios dice que te vayas para afuera. Pero ese mensaje realmente provino de Dios. Ese mensaje provino del Eterno, provino de Él. Porque si es de Dios se va a cumplir. Si es de Dios se va a abrir puertas. Ahora, yo he visto gente que por su vida que llevan y por su trayectoria de vida que caminan delante de la presencia de Dios, lo digo, yo he visto personas que sin querer dicen cosas que confunden a la gente. En 1 Corintios capítulo 14 dice: y los espíritus de los profetas se sujetan a el profeta.
O sea, la persona que tiene y que Dios lo utiliza es una persona que que tiene todos sus sentidos en su vida. Todos sus sentidos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está con el profeta. El profeta tiene todo lo que está y sabe lo que está a su alrededor. Porque en partes conocemos y en partes profetizamos, dice el apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 13, verso 9. En parte conocemos y en parte profetizamos. Son personas que en parte conocen de tu vida, de tu trayectoria, de tu larga trayectoria como va, de tu larga vida como va. Son personas que realmente te conocen y saben de ti y saben de tu vida. ¿Ok? Y esto trae consigo ¿qué? Una confusión. En 1 Corintios capítulo 14 verso 13 dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino es de paz, como en todas las iglesias de los santos. Una palabra profética no te va a confundir. Si alguien te va a decir algo de parte de Dios, esa palabra que te dijo de parte de Dios tiene que producir en ti paz. Tiene que producir en ti amor. Tiene que producir ¿qué? Tranquilidad. Ahora, yo he visto gente que cuando se le profetiza salen confundidos de toda la materia. No solamente que salen confundidos, sino que lamentablemente en su mente vienen muchas preguntas en su vida. ¿Por qué? Porque piensan que profetizar le habla de una persona. Hay gente que le está pidiendo al Señor por una compañera. Y toco este punto importante, por una compañera. Le están pidiendo al Señor por esa compañera y están orando por esa compañera, o viceversa, están orando por el compañero. Y le aparece este hombre de la nada y rápido empiezan con las profecías. Ese es tu varón, esa es tu amada, esa es la que Dios quiere para tu vida. Pero es que no conocemos porque todavía no le damos al Señor que me dé ¿qué? La confirmación si ese verdaderamente es mi amado, si ese verdaderamente es mi esposo, si ese verdaderamente es el hombre que Dios está diseñado para mí. Porque va a tener todo lo mismo que tengo yo. Va a pensar igual que yo. Y lo que va a traer esto es una confusión cuando la persona no es lo que tú esperas. Entonces tú dices, no es el amado. No es el que yo estaba esperando. ¿Por qué? Porque en ti hubo lo que se llama una ¿qué? Confusión. En el momento en que se te habló, te creó una confusión. En el momento en que se habló, se creó un problema. O cuando repiten lo mismo que ya otro pastor te dijo. Pero puede ser que te repitan lo mismo. Pero hay que ver por qué Dios te lo está repitiendo. ¿Cuál es la razón de Dios hacerlo y por qué? Alaba la gloria del Señor. Por eso es que esa palabra no puede ser confusa. Esa palabra no te puede confundir bajo ningún concepto. Esa palabra tiene que darte real, como establece la poderosa palabra del Eterno. Esa palabra tiene que ser una palabra viva y eficaz. ¿Qué pasa con esto? Hay gente que te va a querer confundir. Hay gente que te va a querer no solamente confundir, sino hay gente que te va a querer, como digo yo, decir así dice el Señor, pero es porque te conoce o porque sabe de ti de Facebook. Y mire, yo he visto iglesias que invitan a estos profetas y ellos se pasan buscando en Facebook para saber
alaba, y conocer que aquella tiene carro, aquella tiene empresa, aquella tiene dinero, aquella tiene de esto, porque saben que están orando a Dios para que Dios les conteste, están orando a Dios para que Dios les diga, están orando a Dios para que Dios hable con ellos de manera especial y poderosa. La mejor palabra es la mejor palabra que la misma Biblia revela. Si usted quiere contestar preguntas, de todas las preguntas que hay en su vida, la mejor pregunta en contestar es la palabra del Señor. Si usted quiere ser la profecía escrita, en ella no hay sombra de variación. En ella es real. Y eso es lo que tú y yo hoy en día debemos de aprender a conocer. Dice la palabra del Señor que tenemos que escudriñar los espíritus. ¿Quién es el que Dios está utilizando? Porque aquí esto se vuelve como un radar, y aquí el otro también va a querer meter la rabo y meter la cuchara para crear la confusión. Y por eso es que tú tienes que estar seguro bien, y nosotros tenemos que escudriñar y saber, bueno, esto vino de parte del Eterno, esto no vino de parte del Eterno. Por eso es que la palabra del Señor nos dice, retened lo bueno y rechazar lo que es malo. Es algo que nosotros tú y yo tenemos que aprender también. La persona que va a llevar un mensaje de Dios, mire, a mí me han dicho, a mí, mi carácter personal como persona, a mí me han dicho que me vaya a comprar un carro, otro una guagua. Otro me dijo que el carrito mío iba a ser de 4 puertas y iba a ser amarillo, todavía lo estoy esperando. Otro me dijo que era un cheque que yo iba a recibir, todavía estoy esperando el cheque. Otro me dijo una carta que me iba a poner contento, todavía estoy esperando la carta para ponerme contento. O sea, a mí me han dicho tantas cosas, y yo he dicho, wow, en cada vez me ministran. Otros me han dicho, tú vas a ser evangelista. Y yo me quedo como que, evangelista, puesto que se ha hablado varias veces del pastorado, pero evangelista. ¿Por qué? Porque es lo que ellos tratan de cambiar el concepto, cambiar todo lo que Dios ha prometido para tu vida. Porque, ¿qué? Porque Dios habla en presente, también habla de tu pasado, pero también habla de los planes que Él tiene contigo para el futuro. Que son planes reales de parte de Él. Y Él te está hablando de esos ojos para que esos planes se den a cabo. Por eso es que nosotros tenemos que estar bien seguros cuál es el plan que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Ya me está quedando poco tiempo. O sea, esto de profetizar, hay que tener mucho cuidado, porque aquí se está bregando con vidas. Aquí no se está bregando con otra cosa, aquí se está bregando con personas que tienen vida, que están esperando la palabra de Dios, y que una palabra lo puede confundir. Por eso todo aquel que brinca y diga sicamanga, mancasica, rambo saca, la bazuca, hay que tener cuidado con el brinca y el salta y el rambo saca, porque a lo mejor ni es el brinca, ni es el saca, ni es el rambo. A lo mejor es otra cosa. Así que, hermano, nosotros tenemos que tener un cuidado en nuestra vida espiritual, en los planes que Dios ha hablado para nuestra vida, en los planes que el Señor nos ha traído para nuestra vida, y que esos planes no pueden cambiar. A mí uno me dijo a mí una vez, Tacho, Dios va a coger esa emisora, y Tacho, wow. Después me dijo, es que él no lo cree, no es que yo no lo crea. Es que cuando Dios me ha hablado de la emisora, lo que el Señor me ha dicho de ella es absolutamente cero. Y tú me dirás, pero de antes, si Dios no le ha dicho a usted entonces de la emisora, ¿qué hace usted con ella? Porque yo entiendo que si Dios abrió la puerta, Dios la va a utilizar. Pero hay que esperar el momento. Así que Dios bendiga, Dios guarde. Este estudio son estudios
que estamos haciendo, y estos son estudios muy profundos, son temas que requieren horas para explicar muchas cosas, y tratándose, como el programa dice, revelando la verdad de la palabra. La verdad es que usted tiene que saber primeramente lo que la palabra dice, el estándar que la palabra establece, el estándar que la palabra dice. Eso es lo que usted tiene que escuchar. Dejarse llevar, con todo respeto porque estoy aquí, dejarse llevar por lo que está escrito en este sagrado libro. Aquí es que tú puedes darte la palabra. Aquí. Dejarte llevar por lo que está escrito, conocer y establecer lo que ya el Señor quiere para tu vida. ¿Por qué? Porque habemos muchos sicamanca, mancasica, rambosaca, y habemos muchos fuera de Puerto Rico, de Estados Unidos, en todos lados. Y que Dios dice que yo soy pastor de acá de Estados Unidos. Y la gente que dejaste botar atrás. O sea, como tú fuiste de indiligente de dejar a la gente botar atrás. Fuiste irresponsable. Porque descuidaste una grey para irte a aventurar en otro lugar. Entonces, si descuidaste la grey para irte a aventurar, pues entonces no te puedes sentar en un púlpito a predicar. ¿Por qué? Porque si Dios no te ha mandado para allá, no vaya. No vaya. Y eso se llama irresponsabilidad. Es como si yo tengo ahora mismo la estación de radio, y ahora mismo este es el estudio. Y ahora mismo, mira, ya estoy, me amanezco, esos días que amanece uno que ni el caldo se bebe, y cojo en Facebook o en Facebook donde se vende, Facebook Market, y cojo, digo, a 2 por chavo los monitores, a 2 por chavo la computadora, a 2 por chavo los controles, a 2 por chavo, vamos a venderlos dos. Y venda todo y salga todo, micrófono, todo, ya, venda todo esto. A 2 por chavo. Y después vaya y me siente en una iglesia y diga, aquí me senté porque ahora esto es lo que Dios quiere que yo haga, que yo me siente aquí. A mirar para los 4 vientos. Y Dios me va a traer la cuenta a mí, me dice el Américo, si en lo poquito no me fuiste fiel, en lo mucho no te voy a poner. Por eso es que nosotros tenemos que andar con temor y temblor. Porque en lo poquito somos fieles, pero en lo mucho el Señor nos va a poner. Mire, aquí hay gente que han salido a comprar esta emisora de radio. Y hubo uno que me dijo, mira, te estoy ahora mismo 300 pesos. Y yo te la compro y tú la sigues trabajando. Y yo le dije, coge los 300 pesos, están muy buenos. A mí me hacen falta. Pero ¿sabes qué? Toma. No tengo tanto deseo de venderte algo que Dios me entregó. Y le dije, si yo fuera a venderlo era porque yo no quiero salir de ahí. No quiero seguir. Aquí, en esta emisora de radio, han venido personas a querer ser socios, a querer comprármela. Y se le cuento un montón de cosas. Por eso uno tiene que ser sabio al escuchar. La palabra del Señor dice, y lo dice en Santiago, capítulo 1, dice, sé sabio, pronto para oír, tardío para hablar. Aprendamos a escuchar
Aprendamos a escuchar qué es lo que el Señor realmente quiere, qué es lo que el Señor realmente te está diciendo. Y luego ejecutemos. Dios lo bendiga, Dios lo guarde, para adelante y para el cielo. Que Dios les continúe bendiciendo. Wow. Y Dios les bendiga. Continuaremos con el próximo tema.